Hola amigos, ¿cómo están? Pues quiero invitarlos al canal de Chavorrucos, ya saben que es mi canal que estoy promocionando. Y bueno, pues tengo temas muy interesantes, acabo de subir 2 nuevos videos. Si te interesa saber quién va a ser el próximo presidente de México, ahí te lo digo. Los espero en el canal de Chavorrucos, búsquenme en YouTube. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Lalo, Vargas. Hola Sergio. Oye, te toca. nos tocan ya poquitas marcas, pero pues esta es una esperadona, BMW. Es una marcota. Sí, ¿cómo ves si empezamos que nos apoyes con las calificaciones y qué piensas de los autos? Sí, Tiene claro. bastantitos, ¿eh? Claro, mira, antes quiero hablar un par de cosas. Una sobre las calificaciones y otra sobre BMW. Las calificaciones que doy aquí, los que vieron el video de los bloopers y del primer aniversario saben que no hablamos con un guión, no estamos leyendo nada, es lo que se nos viene a la mente en ese momento y tan, ¿no? Entonces las notas que doy aquí son subjetivas en muchos casos, ¿no? Intento ser objetivo dentro de, mira, intento ser racional, ¿no? Pero obviamente algo de subjetividad se va. Entonces si en algún momento yo digo aquí, este coche merece 8 y tú en Twitter me preguntas cuánto me das ese coche, al mismo coche le doy 7, no lo tomen a pecho, o sea, ni el 8 de aquí es ley, ni el 7 de allá es ley, o sea, el hecho es que difícilmente voy a dar un 9 aquí, un 6 en otro lugar, o sea, la diferencia no va a ser muy grande porque las notas van en función de lo que yo siento que el coche puede ofrecer de acuerdo con su segmento y de acuerdo con el mercado, ¿no? Bueno, entonces dicho eso, BMW es una marca que tradicionalmente ha sido la marca alemana para entusiastas. Las dos marcas alemanas premium son Mercedes-Benz y BMW. La superdeportiva Porsche y la quiero ser Audi, ¿no? Audi en Europa nunca fue vista como una marca realmente del nivel de BMW y Mercedes-Benz, pero empezó a trabajar desde hace alrededor de 30 años, poco más de 30 años, para hacerlo, ¿no? Para llegar en el futuro y serlo. Entonces, si tú agarras hoy un chavo de 20 o menos de 20, esos chavos ya ven a Audi como del nivel de BMW o de Mercedes. Pero cualquiera con más de 30 a 35 no lo ve de esa manera, lo ven a Audi como nivel Peugeot. No estoy exagerando, es así como se ve en Europa, ¿sí? Y los dos grandes son BMW y Mercedes. Y los Mercedes siempre fueron más cómodos, más convencionales. Tienen sus coches deportivos, por supuesto, ¿no? Pero digamos, la definición de BMW, de Mercedes-Benz era comodidad, ¿no? Fortaleza, durabilidad, buenos materiales, etc. Las dos marcas comparten solidez de manejo, buenos materiales, tan. Pero BMW era el lado más juvenil, deportivo, Mercedes es más señorial y cómodo. Y eso cambió un poquito en los últimos años, ¿no? Una queriendo ser como la otra, eso siempre pasó. Una marca lanza un coche, pone una novedad, el otro dice, ching, qué buena idea, y hace lo mismo, ¿no? Y igual le pone una cosita más, y esa cosita más, el primero dice, ching, yo también. Entonces, en este momento, por ejemplo, si tú manejas un Mercedes-Benz clase C, vas a ver que es un coche más deportivo que el BMW Serie 3, cuando siempre ha sido al revés. Como que alguien en Mercedes-Benz se cansó de escuchar a la gente, a los medios decir, pues sí, está bien tu clase C, pero el BMW es mejor. Y dice, pues, hagan lo que hagan, chin marín, y me hagan un clase C mejor dinámicamente que el Serie 3. Y lo hicieron, pero para hacerlo perdieron el confort tradicional de Mercedes. El coche es duro, pesado, tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Es durote, es pesado, en algunas circunstancias no es placentero de manejar el Mercedes, ¿no? Sobre todo en ciudad y atascar en un tráfico el coche o los baches, etcétera, el coche no es tan agradable como solía ser un Mercedes. Y BMW empezó a imitar Mercedes en otro lado. Mercedes-Benz fue la primera de esas alemanas de lujo en entender que necesitaba un mayor volumen en orden de bajar sus costos. Entonces lanzó el clase A,
¿no? A finales de los años 90. Coche chiquito, tracción delantera, bla, 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 ¿no? Era el primer Mercedes de tracción delantera. Y ahora BMW empezó a imitar eso. Y en mi opinión perdió mucho su esencia al hacer eso, ¿no? Entonces ya hay coches de BMW que no son bien BMW, como hay de Mercedes que no son Mercedes, pero eso hablaremos cuando platiquemos de la marca Mercedes, ¿no? Entonces BMW vive ese momento de cambio, un momento un poquito complicado, y habrá 2 o 3 coches ahí que no son completamente dentro de lo que la marca solía ser. Vamos a un corte, ¿no? Cuando regresemos platicamos de los modelos y de las notas para los BMW, y también aclaro que hay algunos coches de la marca que no he manejado aún, por lo que la nota va a ser obviamente subjetiva y sujeta a cambio cuando finalmente los maneje. ¿Va? ¿Vamos a corte? Sí, vamos a un corte, pero antes de que vayamos, para no interrumpirte en el próximo segmento, Mercedes que siempre era como elegancia y comodidad, ¿no? Y de repente lo hicieron muy deportivos. A mí, pues sí están padrísimos como que para chavos, pero si quieres andar acá como médico, como viejito, como así. Sí, pero para los chavos rucos como nosotros comprenderemos, ya queda un poquito más complicado. Para Ariel sí, digo, Ariel que ya está grande y pues tiene lana y ya pues no tiene mucho que hacer los fines de semana, pues, está bien, pero para nosotros, que apenas rebasamos los 20 y eso, está un poquito más complicado. Oye, ¿y cuáles son los carros? Rápido otra vez, ¿cuáles son los carros que sí mantienen eso tipo Mercedes? ¿Los Lincoln? Los Lincoln, sí. Los Lincoln, ¿verdad? Sí. Sí, Lexus también. Bueno, ahora sí, al corte, perdón. Chicos, ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso, vamos a hablar de BMW. A ver, ahora sí, modelo por modelo. Ok, empezamos con su modelo BMW Serie 1 de 419,000 pesos. Empieza en 419. Ese sigue siendo un BMW tradicional en el sentido de que es un coche con tracción trasera. Y esa es o ha sido históricamente la fortaleza de la tradición de BMW. El coche de tracción trasera sacrifica mucho el espacio. ¿Por qué? Porque la caja pues, tiene que estar atrás. Entonces tú ves el túnel de transmisión entre los asientos es mayor en un coche de tracción trasera. Y eso elimina mucho espacio en el asiento trasero. Entonces BMW terminó haciendo como lo hizo Ford en algún momento con el Thunderbird. Ford empezó a preguntar a la gente, oye, ¿y tú qué harías para mejorar el Thunderbird? La gente, no, le pondría asiento trasero, le pondría lugar para equipaje. Entonces transformaron un coche que era netamente deportivo en un familiar y lo mataron. Entonces BMW está haciendo un poquito eso, pero esto todavía no llega al Serie 1 afortunadamente, ¿no? Entonces el Serie 1 no puede ser un coche de una sola nota, o sea, necesitaríamos casi ir al 118 tiene una nota, el 125 tiene otra, más bien el 120 ahora empieza. El 120 tiene una nota, el 135 tiene otra, el 1M tiene otra, y por ahí. Pero digamos que en promedio yo le daría 7, ¿no? Porque agrada mucho a los que nos gusta manejar rápido, pero no es un coche cómodo ni por espacio ni por suspensión, ¿no? Entonces puede ir de 10 si eres un entusiasta, hasta 5 si lo que quieres es un transporte cómodo y de lujo. Lo que te quería yo decir es, como es el de precio de entrada, es obviamente de los que más pueden vender, porque es el que está más barato. ¿Lo recomendarías comprarte o hay otras cosas mejores en el segmento? Hay otras cosas mejores en marcas no premium. O en marcas premium, por ejemplo, yo compraría un Volvo V40. O sea, me parece más equilibrado que el Serie 1. Pero si eres entusiasta de manejo, BMW es el mejor. Ok, nos vamos con BMW Serie 2
499,000. El Serie 2 sigue siendo Serie 1. Es decir, BMW decidió que sus hatchbacks y sedans tendrían números nones y los coupés números pares. Entonces el Serie 2 es un Serie 1, es lo que era el Serie 1 coupé. Entonces es un coche que puede tener nota 10 también, como el M2, por ejemplo, que lo conduje hace muy poco tiempo. De nuevo, 10 para entusiastas, o sea, para gente que disfruta manejar, acelerar. Es un magnífico coche, las sensaciones de manejo son espectaculares. O puede ser un coche nada más duro, chiquito e incómodo para el que no quiere. Entonces mantengo la misma nota, 7. Sí, es como si llevas a tu familia, ¿no? A lo mejor No, más para ti, así ¿verdad? es. Oye, ¿qué tal el Active Tourer? ¿Entrará? BMW Serie 2. Sí, el 2 Active Tourer ya es distinto, ya es una plataforma, ya es la nueva plataforma de tracción delantera. Es la parte donde BMW quiere imitar a Mercedes y falla rotundamente, al igual que Mercedes ha fallado. O sea, entre un Active Tourer y un Golf es mejor. No estoy exagerando, el Golf es mejor. Y sobre todo si pones valor-precio, el Golf todavía es mejor, ¿no? Entonces, no me parece un buen producto, le daría 6 y ese puntito arriba de 5 es porque el espacio es relativamente bueno. También tienen el Grand Tourer que cuesta 100,000 pesos más. El 2 cuesta Sí, 469 a ese le doy 5 porque es más pesado. y 554,900. Y más para caro. que lo tengamos. Ok, Serie 3, sedán 2017. Sigue siendo el gran coche de siempre. Digo, no es perfecto porque pues, las versiones básicas tienen muy poca potencia. Entonces, yo creo que 8 es una buena nota para el Serie 3. Tenemos ese mismo, pero el híbrido, Serie 3, que ya sube de... Es uno de los que no he manejado, Ok. ¿no? Pero en teoría le daría un 8-9 al Serie 3 híbrido. Cuesta 724,000. Luego nos vamos ya a la Serie 4. Es lo mismo que el 2, es un 3, pero coupé, entonces misma nota, 8. 614,000. Y luego sí, el Gran Coupé, que viene siendo la otra versión, ¿no? O sea, una versión diferente. Sí, el Gran Coupé es un coche más rarito y no creo que sea muy del gusto del mexicano. Bueno, pero el 4 Gran Coupé es un poquito mejor. No, ese sí es del gusto. Estaba confundiendo con otro modelo. Mira ese. Sí, no, ese no lo he manejado todavía, pero como es Serie 3, le voy a mantener el 8. O sea, por ejemplo, el Serie 6 Gran Coupé no es un coche que me guste mucho. El Cabrio, sí, igual, la misma nota, 8. Gran coche en manejo, en comodidad, etc., ¿no? Solo las versiones más equipadas son realmente más ricas de manejar. Vale 869,900 el Cabrio. Luego, Serie 5 sedán. El Serie 5 va a cambiar ahorita en 2017 y es un coche que, híjole, es de lo mejor que hay en su segmento, 9. Wow, qué padre. Sí. El Serie 6, pero ya se nos sube a 1,594,000. Mira, no soy fan de Serie 6. El Serie 6 tiene 2 o 3 cosas que no me gustan. Hay mucha gente que piensa que doy notas bajas a coches baratos y notas altas a coches caros. Aquí van a ver que no es cierto. El Serie 6 para mí merece una nota 6, porque es un coche que a 120 km/h escuchas ruidos del aire en las ventanas, en los espejos. Dices, ¿what? ¿Por ese precio? ¿De verdad? Y es un coche que la dirección activa es muy latosa. ¿Qué es la dirección activa? La dirección activa te interpreta como error cualquier mínima corrección que hagas. Entonces, si tú vas en una autobahn alemana, ¿no? Perfecta, como un tapete a 200 km/h y haces eso, a lo mejor estás cometiendo un error y la dirección va a intentar contrarrestar, va a mandar la fuerza, va a ponerse más dura, incluso mandar para el otro lado para que no hagas eso. Pero cuando manejas en las calles de América Latina, tú tienes que estar haciendo eso todo el tiempo porque estás evitando baches, estás más inclinadita la calle para acá y lo tienes que volver para allá. Entonces estás todo el tiempo peleándote con el volante y se vuelve un coche absolutamente incómodo. A mí me parece incluso irritante, ¿ya sabes? Es como hacer un viaje de 6 horas con una mujer bipolar irritada a tu lado. O sea, es así el Serie 6. De esas que casi no hay. No, casi no. Bueno, ese mismo que es el Gran Coupé sube 100,000 pesos a 1,744,000. O sea, El Gran Coupé le bajo un puntito más ahí por el precio, 5. perfecto. BMW Serie 7 sedán. ¿Puedo dar 11? ¡Ay! ¿A poco sí? El mejor coche que he probado en mi vida después de un Rolls Royce es un Serie 7.
¿En serio? Difícil encontrar defectos. Digo, el precio obviamente, pero pues nadie va a esperar a comprar un Serie 7. No logré encontrar un problema en ese coche. O sea, entonces, porque mira, cuestan casi igual, 1.524.000 Ujú. contra el Serie 6, 1.594.000. ¡Hay pendejos en la vida, Lalo! ¿En serio? Oye, La plataforma del Serie 6 es la de la Serie 5, la plataforma del Serie 7 es otra, es completamente diferente. No, es la perfección rodando ese coche. Entonces, como tú dijeras, ¿te acuerdas que nos dijiste que si alguien pudiera vender un Audi y lo pudieras agarrar usado, Un A8, ajá. el A8 sería un gran negocio? Sí. Igual en este. Igual supongo. en ese, pero ese todavía es muy nuevo. El coche fue lanzado el año pasado, entonces no vas a encontrar ahí. Ay, siempre hay ricos como tú que dicen, Ajá. cambiar el carro. No estoy rico, pero no adinerado. Ok, nos pasamos a la serie. ¿Qué nota le diste? 10, 11, ¿verdad? 11. Eso ya se sale off the chart. O sea Es que ese coche sí. Bueno, las X1. Ay, jole, yo tuve una, pero de la plataforma anterior, cuando era tracción trasera todavía. La nueva no la he manejado, pero habiendo manejado el Serie 2 Active Tourer, que es la misma plataforma, le doy 6 también. Vale 504.000 pesos. Luego nos brincamos a la X3. X3, 7. Es más pesadita, cambia relativamente pronto, ¿no? Es buena camioneta, pero... No, yo creo que 7 es injusto, 8. Yo creo que 8 se merece. Antes de que me brinque yo a la X4, que es la que sigue, Ujú. entre la X1 y la X3, o comprarte las coreanitas o las cosas que están ahí más o menos de camionetita, ¿piensas que es buena relación por tu lana o Sí. mejor te bajas? Sí, es buena relación por tu dinero. Obviamente, el que está comprando un X3 o un X1, lo que quiere comprar es la marca. Es querer mostrar a los demás que tiene un BMW. O sea, y es válido, lo entiendo. O sea, no pasas tu vida soñando en comprar un Kia, ¿no? O sea, Sí, no. es natural, pues. O sea, entonces, llegas un momento que ya lo puedes hacer y lo compras. Ay, tengo mi BMW que chinga su madre todo el mundo, ¿no? Ok, BMW X4, ¿cómo la ves? Es lo mismo que la X3, pero con menos espacio. Entonces, 7. Es lo mismo que la X6. Es un coche absolutamente irracional. O sea, es el mismo coche, la misma cosa, nomás lo compras por la forma, ¿no? Es como casarte con una mujer solo por las chichis. Oye, Es que tiene unas chichotas. Sí, pero te hartas igual en poco tiempo, ¿eh? Es más importante cómo te llevas con ella que lo bonito de sus chichis. no, Sí. nosotros siempre nos fijamos en los sentimientos, las chichis no importa nada de eso. Sí, es siempre verdad, nos- se me olvidaba, perdón. Sí. Sí, ya ve que soy un... Bueno, vale 800.000 pesos. Yo no sé por qué le ponen aquí en su website 799.900. Ya más les faltó el 99. Que no manchen. Bueno, Bueno, pues es marketing. O sea, eso marketing. O sea, digo, pero funciona, si ¿eh? vas a la fruta, Pero funciona. al Walmart, pero Funciona. no carro. No, funciona. O sea, la gente no, cuando pasa la barrera de los... No, es que vale más de 800. Y ahí dice 700 y tantos. No, 799.900. Lo sé, para ti que paras, piensas y lees. Para la gran mayoría, el primer número que ve es el que se queda en su mente, 7. Bueno, nos seguimos con la BMW X5, pues es su icono de camioneta que cómo se hicieron Sí, famosos, es muy ¿no? buena también, pero pues pesadona, ya, o sea... Creo que hay cosas más interesantes en el mercado. Jaguar F-Pace, por ejemplo, ¿no? Le doy 8. ¿Qué pasó? ¿Se le vino los años encima? Yo como creo a que sí. nosotros. Yo creo que sí. Ya, muy buenos en sus épocas, sí, ¿no? Y no es mala, es muy buena camioneta, pero ¿Qué nota le diste? 8. Ok, y cuesta 969.900 otra vez con sus 900. O sea, barata tampoco es. La híbrida no la he manejado, la dejo sin nota. La X6, pásalo con la X6 lo mismo que con la X4, ¿no? Es una camioneta buchona, ¿no? 1.059.000. 7. Para los que nos ven en Latinoamérica y no tienen ni idea que acaba de decir Sergio, bochón se le llama a todas estas personas del gremio no muy malandrín, o sea, como malos, digámoslo, como Los malos de la película. delincuenteciones así, o que se quieren sentir así, delincuentes, pues así es bochón. Sí, porque prefieren el whisky Bucanas y le dicen buchanas, ¿no? Entonces la raza lo
distorsionó el nombre para buchón. Sí, es como nacos delincuentes. Bueno, es como yo lo entiendo, ¿eh? Como yo lo veo. Yo creo que es por ahí la definición. O por ahí va. Nacos no es bueno el término. BMW M2. 10. Ah, 10. Carrazo. Bueno, pues, Para entusiastas. Si no eres entusiasta, no vas a pagar lo que cuesta un M2 por un carrito chiquito, correlón. 1.099.000, vale. Y luego el M3. 10. Lo manejaste hace poquito, ¿no? El M2. Ah, el M2, sí, te Sí. lo vi allá afuera. Ajá. Sí, 10. O sea, el M4, 10 también. Casi todos los M les voy a dar 10. Son coches diseñados para entusiastas que hacen su trabajo muy, 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 muy bien. Nada más déjame decir los precios. El M3, 1.479.000. El M4, 1.499.900. Y luego está el M4 convertible. 10 también. Igual, 1.589.900. Luego la BMW M5. El M5 debería en teoría darle 10, pero le doy 9. Lo siento más pesado y un poquito más incómodo de lo que debería ser. Híjole, 2.069.900. Barato no es. No. Y nos vamos al M6. M6, 8, o sea, 2 puntos arriba del 6 porque es un M nada más. Y 2.331.900. Luego el M6 Gran Coupé. 7. Híjole, entre más sube el precio, más les bajas la calificación. 2.421.900. Luego está la X5M. Mira, es muy buena camioneta, pero le doy 8 porque una Porsche Cayenne es mejor, dinámicamente hablando, y una Gran Cherokee SRT8 es mejor en relación valor-precio. Entonces, Ok. 1.759.900 vale. Luego está el X6M. es para buchones con más dinero, ¿no? Son 7. 1.839.900. Z4 ya no existe, ¿no? Ya está descontinuado, digo, lo que está vendiendo aquí es inventario, y ser un buen coche a secas, 8. Porsche es mejor. Costaba 756.000. Luego está el eléctrico i3. El i3, 5. Es un coche que ha sido tan latoso para los que lo han comprado en sus primeras generaciones que no, gracias. 769.900. Y 8, 10. Un carrazo, espectacular, suena bien, es bonito, se maneja divino. Ay, no tiene espacio. ¿Y? Sí, no tiene ni dónde poner la maleta. ¿Y? ¿Verdad, Raulito? Tengo mi amigo que tiene una. Y son pedos, no tienes dónde meterla. Sorry, me vale. Lo siento, suegra, hoy te quedas en tu casa. Bueno, vale 2.551.900. 10, un carrazo espectacular, maravilloso. Bueno, pues con eso ya se nos acabaron, Sergio. Bueno, órale pues. Gracias, Adiós. nos vemos. Bye. Si te gustó el video, dale click aquí. Si quieres ver más videos, dale click aquí.